Buenos días, mi nombre es Valentina Peralta, soy de Tecnología en Saneamiento Ambiental y les expondré sobre los bosques húmedos o selvas tropicales en Colombia. Para empezar, como bien sabemos, Colombia es uno de los países más diversos del mundo. Se caracteriza por ser muy rico en fauna, en flora y pues también la cantidad de colores. Gracias a su ubicación, Colombia cuenta con variabilidad climática, pero más adelante les hablaré pues respecto a su ubicación geográfica. ¿Qué es un bosque húmedo o tropical? Son bosques que cuentan con la más alta biodiversidad en la Tierra, estos convirtiéndose en el hogar de millones de diferentes especies y de algunas otras que son desconocidas. Su conservación es esencial para asegurar la diversidad de especies, de fauna y de flora en el mundo. El cuidado de ellos es fundamental, ya que de este obtenemos productos naturales como lo son las medicinas. Asimismo, son esenciales para regular el clima del planeta. Este es un bioma complejo de la Tierra en términos de su estructura y diversidad de especies. Este ocurre bajo condiciones ambientales, las cuales son óptimas para la vida. Tipos de bosques tropicales. El bosque tropical seco es aquel que sufre estaciones secas durante las cuales se produce mucha vaporización y cuya vegetación debe adaptarse a la aridez. Estos bosques aparecen en esas zonas tropicales en las que hay una alternancia entre estaciones lluviosas y estaciones secas. Durante estas últimas, los árboles dejan de caer sus hojas y se adaptan a la nueva climatología. También encontramos los bosques tropicales lluviosos. Estos son popularmente conocidos como selvas tropicales, no tienen estaciones secas. En este tipo de bosque tropical hay una vegetación muy extensa y exuberante, tanto que solamente el 2% de la luz solar alcanza el suelo. En el bosque tropical lluvioso, como bien dice su nombre, hay una gran cantidad de precipitaciones, haciendo muy difícil establecer una época seca o una época lluviosa. Del mismo modo, las temperaturas se mantienen estables durante todo el año, esto basculando entre los 12 y los 26 grados centígrados. Podemos ver también el bosque tropical monzónico. En este bosque, también conocido bajo el nombre de selva monzónica, es un tipo de bosque tropical que combina una estación muy lluviosa con una estación muy seca, esto en tiempo parecido. Es por eso que ciertos árboles pierden sus hojas si la época de sequía es especialmente severa. La selva inundable es un tipo de selva ubicada en una zona de llanura que durante la época de lluvias, cuando los ríos crecen, se ven inundadas. Está la selva pantanosa, que está siempre eh, casi que cubierta por agua. Y está el manglar, que se da en zonas intermedias de las costas tropicales. Los bosques tropicales son de gran importancia ya que equilibran la ecología, son el sustento y el hogar de individuos, comunidades y especies como animales, vegetales, hongos, bacterias e incluso genes. Y sus interacciones al entorno de estos ecosistemas se agregarán a los ecosistemas lóticos, que son los ríos, y los lénticos, que son las lagunas y lagos. También proporcionan diversos servicios ambientales, con esto hago referencia a que producen oxígeno. También permiten que el agua de la lluvia se filtre al subsuelo y se recarguen en mantos acuíferos. Estos mantienen los suelos fértiles al producir materia, nos proporcionan materias primas y ya como dato pues anexo, estos bosques cubren casi el 15% de la superficie del planeta y contienen alrededor del 25% del carbono de la biosfera terrestre. Actualmente presentan un deterioro debido a diversos factores como lo es la deforestación, la tala ilegal, las presiones económicas y el crecimiento de la población que están intensificando el uso de la tierra. Anteriormente era muy sustentable, pero ahora alcanza niveles de niveles no sostenibles
y destructivos, eh, motivando la explotación forestal desmedida e impulsando la conversión a gran escala de las tierras forestales a la agricultura y la ganadería. Esto produce daños permanentes en el ecosistema forestal. Los bosques tropicales son el sustento y hogar de individuos, comunidades, poblaciones y especies, como lo dije anteriormente, y sus interacciones al entorno de estos ecosistemas se agregan a los ecosistemas lóticos, con sus aguas y superficies subterráneas. Bueno, las características, este posee de las mayores diversidades de plantas y animales en el mundo, es mega diverso. La vegetación es muy desarrollada y puede ser dividida en muchos estratos dependiendo de su altura, y la humedad y el calor que favorecen a un rápido reciclaje de nutrientes. Los bosques tropicales son ecosistemas terrestres generados por la sucesión natural, dominados por árboles y arbustos de especies de la flora silvestre con alturas de por lo menos 5 metros en su madurez, con una superficie mayor al 0.25 hectáreas y con el estrato de copas superior al 30%. Estos ecosistemas cuentan con una serie de bienes y servicios que contribuyen al desarrollo sostenible. Los bosques tropicales se encuentran cerca de la línea del Ecuador, donde los niveles de temperatura y luz permanecen más o menos constantes durante todo el año. Eh, Colombia es un país de bosques tropicales. Estos cubren 58.633.631 de hectáreas. Las regiones con mayor cobertura de los bosques son la Amazonía y el Pacífico. De la cobertura total de bosques del país, 26,10 millones de hectáreas están en territorios de comunidades indígenas y el 4.24 millones de hectáreas están localizadas en territorios de comunidades afrocolombianas, es decir, el 51.7% del total de bosques naturales de la nación están localizados en territorios colectivos. Estos ecosistemas son indispensables para el desarrollo económico y el mantenimiento de todas las formas de vida. Este postulado, consagrado en la Declaración de Principios para la Ordenación, la Conservación y el Desarrollo Sostenible de los Bosques de todo tipo, aprobada en la Cumbre de Río de 1992 sobre el medio ambiente y el desarrollo, cobra hoy para nuestro país más vigencia que nunca antes en su historia. Sin embargo, esta gran riqueza de bosques está siendo afectada por múltiples factores. De acuerdo con los estudios del IDEA, la deforestación promedio anual en el periodo de 1990 al 2010 fue de 310.349 hectáreas por año. Esto concentrándose el 40% de la región amazónica y el 32% en la región andina, por motivos como la ampliación de la frontera agrícola y pecuaria, la colonización no dirigida, la construcción de infraestructura, los incendios forestales, el establecimiento de cultivos ilícitos, aspectos favorecidos en algunos casos por la baja concertación de políticas e instrumentos de planificación sectorial. También encontramos que la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible informó que en el 2020, debido a la cuarentena por la pandemia, la deforestación no para. Hasta el 15 de abril se habían deforestado más de 75.000 hectáreas del bosque de la Amazonía colombiana, y las primeras cifras que se conocen de la degradación de la selva de este año. Bueno, aquí encontré el Parque Nacional Natural Amacayacú, ubicado en el Amazonas. Este parque tiene más de 40 años de historia, representa el 40% del trapecio amazónico y debido a su ecosistema de selva húmeda tropical cálida y bosques inundables, julio es el mes menos lluvioso que encontré en este parque. También se encontró variabilidad de fauna como altiti leoncito
guacamayas, delfines rosados, el mono volador, mariposas azul plateado y la flor de loto más grande del mundo, entre otros. También allí se pueden conocer comunidades indígenas, pues el área del parque está compartida con el resguardo de la etnia ticuna, yaguas y cocamas. También encontré el Parque Nacional Natural Cueva de los Guacheros. La Cueva de los Guacharos fue la primera zona de Colombia que se declaró como parque nacional en 1960. Su nombre lo recibe gracias a los guacharos. Estas son aves que habitan en cuevas oscuras y profundas durante el día y las noches salen a comer. Las características principales del parque son su biodiversidad, la gran producción hídrica y sobre todo los servicios que presta como nido y refugio de cientos de aves migratorias. También encontré el Parque Nacional Farallones de Cali. Son formaciones rocosas que se encuentran en la cordillera occidental de los Andes. Es el área protegida más grande del Valle del Cauca. Cuenta con más de 540 especies de aves que la convierte en uno de los mejores lugares para visitar. Además, nacen más de 30 ríos que abastecen al suroccidente colombiano. Encontré también el Parque Natural de las Orquídeas. Es una de las características del parque, son sus variados paisajes, además de una gran biodiversidad de ecosistemas abundantes, como lo son las orquídeas y otras especies asociadas. Dentro de las especies de animales se encuentra el mono aullador, la marimonda chocuana, la nutria, la guagua, el oso de anteojos, el tigre mariposo y aves como loros, cabecilla amarillos. Eh, También encontré la tatama y el chirriqui, entre otros. Las Orquídeas es el único parque nacional con jurisdicción completa en toda Antioquia. Encontré también el Parque Nacional de los Catios. Este fue declarado Sitio de Patrimonio Natural Mundial por la UNESCO en 1994 debido al intercambio de fauna y flora que había entre Centro y Sudamérica. Tiene una gran biodiversidad, como lo es la riqueza hídrica y comunidades indígenas como los descendientes de los catios, además de los cuna y los guauna. En este parque se mezclan organismos típicos de las selvas húmedas del Chocó con elementos de afinidad caribeña propios de los bosques secos. También encontré la serranía de los Yaringues. Eh, es el sistema montañoso que contiene mayor altitud en toda la zona occidental de la cordillera oriental colombiana. El Parque Nacional Natural de la Serranía contiene el área boscosa más amplia del departamento de Santander, en la que confluyen parte de las cuencas hídricas de los ríos Suárez, Sogamoso y Opón. Fauna. El bosque húmedo tropical alberga innumerables especies de animales, sobre todo especies de tamaño relativamente pequeño. Gran parte de estas especies puede volar o trepar, lo que les permite refugiarse en los árboles y aprovechar los nichos y recursos que pues están disponibles para ellos. Eh, los elevados grados de humedad en los bosques tropicales hacen que estas zonas sean del todo propicias para que las que habiten una gran cantidad de insectos, los escarabajos que se alimentan de la savia de los árboles, las mariposas que cogen el néctar de las flores, las arañas que construyen grandes telarañas o las termitas que pues destruyen los troncos. Pero aunque los insectos sean gran parte de la fauna de los bosques tropicales, no podemos dejar de hablar de los grupos de animales que también lo habitan. Entonces, unos de los animales que habitan los bosques tropicales son los reptiles. En los bosques tropicales también habitan una gran cantidad de diversidad de animales que pertenecen al grupo pues, de los reptiles, como bien lo decía. Entonces están las serpientes, las lagartijas, las tortugas, cocodrilos y pues algunos anfibios. Entre los anfibios que
que constituyen la fauna del bosque tropical. Encontramos ranas, salamandras, tritones, aves de los bosques tropicales. Podemos encontrar más de 25.000 aves distintas que se dividen entre depredadoras y herbívoras o frugívoras. Algunos ejemplos característicos son los halcones, los buitres, las águilas arpla, los loros, los tucanes, colibrís. Los mamíferos de los bosques tropicales viven muchos, se puede decir que viven en el suelo o en lo alto de los árboles. Por ejemplo, los primates y los simios suelen vivir en los árboles y eventualmente pueden bajar al suelo. Por otro lado, los roedores suelen construir madrigueras en el suelo. Otra fauna en los bosques tropicales de animales son el tigre, la pantera, el oso hormiguero, el murciélago, las ratas y el antílope. Bosque tropical flora. La conjunción entre un clima cálido durante todo el año, así como la tan alta humedad, hace que los bosques tropicales sean unas zonas donde la vida es totalmente exuberante. En estos bosques podemos encontrar más de 15 millones diferentes de especies, lo que es indudablemente hacen sean algunas de las zonas mundiales con más diversidad. Un ejemplo de ello es que en los bosques tropicales hay un 2/3 de las flores del mundo, teniendo en cuenta la cantidad de especies que podemos encontrar. No es de extrañar que también haya una gran variedad. Hay zonas en bosque tropical en los que a apenas una hectárea podemos encontrar más de 100 árboles de especies distintas. Las hay de todos los tipos, algunas con hojas más grandes, otras con defensas contra los depredadores, algunas con crecimiento mayor y todo ello con un único objetivo, poder sobrevivir. Como hay una cantidad enorme de árboles y muchos son de un tamaño ingente, hay mucha competencia para acceder a la luz solar. De hecho, cada uno de estos son el 2% de la luz llega al suelo. Así pues, hay una gran competencia para poder acceder a ella entre la vegetación que no llega tan alto. Entre la flora más característica del bosque tropical encontramos plátanos, orquídeas, la flor de Pascua, árbol de caucho, la bromelia, el cacao y la helicona. Entre el peligro y la amenaza encontramos los incendios. Estos tienen el efecto de destruir en unas cuantas horas amplias extensiones de bosque, eliminando prácticamente cualquier forma de vida. El aumento del dióxido de carbono en la atmósfera y la falta de nutrientes, la temperatura con frecuencia de las sequías y la radiación está aumentando la productividad y la biomasa de los bosques. También encontré la tala excesiva que pues amenaza, para nadie es un secreto que amenaza la salud del bosque de muchas maneras y también amenaza el bienestar social y económico de los humanos. Las talas esparcidas, particularmente la tala total, provoca la desfragmentación del bosque y conduce a la pérdida de la biodiversidad. Otro resultado es la degradación del suelo, pero en algunas áreas los suelos pueden recuperarse. Pues esto después de varios siglos, mientras que la pérdida de pues, la diversidad genética es permanente. También encontramos la introducción de flora y fauna ajena pues a los ecosistemas. Eso es otro factor que afecta al bosque. Un ejemplo de esto es las plantas que crecen muy rápidamente o que portan parásitos, que pues no son nocivos para las especies del bosque. Pueden en poco tiempo cambiar las condiciones originales y afectar directamente al bosque, pues prácticamente se está alterando. Algunas especies producen cierto tipo de compuestos químicos que inhiben el crecimiento de otras plantas. De esta manera, sembradas junto a pinos o abetos, pues pueden ser afectados directamente. Bueno, esta fue mi exposición. Muchas gracias.